Vamos a empezar así por mientras que Sí, le reviso. estamos haciendo, ¿no? Entonces, hoy les voy a hablar acerca del lente intraocular mal posicionado. Vamos a ver los diferentes conceptos que se refieren a este título. Primero que todo, comentarles de un caso clínico de un paciente masculino, 69 años, con antecedentes de degeneración macular relacionada a la edad húmeda en ambos ojos, pero mayor en el ojo derecho. También tenía el antecedente de pseudofagia en el ojo izquierdo. Pero consulta en noviembre del año pasado porque no ve bien por mala visión en el ojo izquierdo desde hace 8 meses. Su refracción en el ojo derecho, que estaba también más afectado por la degeneración macular, es de 0,5 parcial, y en el izquierdo, y que no se relaciona tanto con su compromiso de la degeneración macular, llegaba a 0,8 parcial. Entonces, a la biomicroscopía se sospechó una patología, o sea, una situación que se solicitó, que no les voy a contar, pero se solicitó esta VM, ¿ya? Entonces nosotros en la VM algo podemos ver claramente, yo no les voy a contar, que ustedes lo van a analizar, algo pueden ver y en el fondo nos hizo pensar y poder desarrollar el siguiente tema. ¿Ya? Como a modo de introducción, existen diferentes tipos de líos mal posicionados, o a lo que concierne este concepto. Primero, la facodonesis, que es un temblor o vibración del cristalino en el movimiento ocular, que puede llevar a un descentramiento del lente intraocular dentro del saco, ¿ya? En donde la cápsula se encuentra intacta, o si el lío se encuentra en el surco, es un posicionamiento adecuado. La subluxación, el lente intraocular, se encuentra fuera del saco capsular y las causas son por inestabilidad sonular o capsular parcial. Mientras que la luxación, el lente intraocular puede estar hacia la cámara anterior o posterior, y puede ser también que esté en el fondo el lente solamente luxado, o la combinación o el complejo lente-saco, ¿ya? Por inestabilidad sonular o capsular total, ¿ya? Aquí vemos, no tengo un cursor, pero se puede ver en el fondo una luxación anterior y posterior, en este caso del cristalino, pero también corresponde al lente intraocular, bajo el mismo concepto. Es una complicación rara, ya tiene una incidencia baja de 0,2 a 3 en las diferentes, en la diferente literatura, y podemos ver que dentro de sus causas está principalmente las complicaciones tempranas o tardías de la cirugía de catarata. Temprana se refiere a antes de 3 meses, y en general es por alteraciones que ocurren intraoperatoriamente, ¿ya? Por una RCP, también por debilidad sonular o diálisis sonular en el intraoperatorio, o tardía, que es ya una luxación o un descentramiento por una debilidad progresiva del complejo sonular. Y también otra de las causas puede ser por cirugía vitreoretiniana previa, por traumas, por trastornos del tejido conectivo y pseudoexfoliación, y esto está más como encerrados o agrupados en lo que respecta a zónulas débiles, ¿ya? Por ejemplo, en los trastornos del tejido conectivo, como el síndrome de Marfan, el Stallnos, también, y la pseudoexfoliación como condición del paciente, que vemos en la imagen inferior, un paciente con pseudoexfoliación. El diagnóstico es importante, la historia clínica del paciente, que nos cuente, bueno, sus antecedentes, obviamente quirúrgicos, enfermedades preexistentes,
Y el cuadro clínico está orientado o está principalmente caracterizado por una disminución de la agudeza visual, diplopia, glare, dolor ocular en algunos casos, y también algunos pacientes refieren ver el borde del lente intraocular. No sé qué tan cierto sea que lo puedan ver, pero es lo que se describe. Y en el diagnóstico es importante la biomicroscopía con pupila dilatada, ya hacer una gonioscopía también, hacer una gonioscopía, una VM para localizar el lente intraocular específicamente, y también se puede hacer un OCT de segmento anterior. Entonces, en lo que respecta al tratamiento, podemos tener dos conductas. La primera es observación con un seguimiento obviamente súper estrecho. Esto se podría considerar cuando la subluxación del lente intraocular es muy mínima, no impacta en la huesa visual, ni menos en el eje visual, que no haya daño a estructuras circundantes, oculares, obviamente, y que se presente algo denominado como pseudofacomatosis, y que no haya, obviamente, una luxación inferior. Si nos vamos a las otras opciones de tratamiento, está la cirugía, ¿ya? En él, las indicaciones están principalmente orientadas a la disminución de la agudeza visual con compromiso del eje visual, daño en las estructuras oculares, como por ejemplo acá se ve en la foto del centro, ya que vemos que también hay un compromiso de la cápsula posterior, que también se ven masas alrededor, diplopia monocular, también la presencia de halos, y ya menos frecuente, pero no por eso menos importante, el desprendimiento de retina, el desarrollo de glaucoma o la presencia del síndrome UGH. Que vamos a hablar enseguida. Dentro de estas alternativas quirúrgicas está el intercambio del lente intraocular, que es el procedimiento o la alternativa más frecuente. Generalmente va a incluir una vitrectomía por partes plana o vitrectomía anterior, dependiendo del caso, a través de un túnel escleral o una incisión esclerocorneal. Se va a extraer el lente intraocular, la mayoría de las veces, vamos a ver que en algunos casos se puede mantener, y se va a implantar un lente intraocular secundario. Vamos también a hacer una división tanto anatómica como funcional de cómo tratamos en el fondo el paciente, entre comillas, afáquico, ¿ya? Está la división anatómica, que es donde posicionamos el lente intraocular, en el surco, en la cámara anterior, el lente fijado al iris, el lente fijado a la esclera, el lente en el saco capsular con anillos endocapsulares o segmentos suturados a la esclera, ¿ya? Y en lo que respecta a la división funcional, tenemos que ver que haya un soporte adecuado o que haya un soporte reparable, o que también no haya soporte. El soporte adecuado lo vamos a identificar, entre comillas, en dos casos. Primero, cuando vemos que el lente está en el saco capsular y el saco capsular está, por así decirlo, indemne. ¿Ya? Las opciones, cuando tenemos un lente mal posicionado, es la reinserción o la reposición. ¿Ya? Si es posible, lo podemos hacer. También otra opción es el intercambio por el lente intraocular de 3 piezas, que obviamente nos va a dar mucho más movimiento y nos va a dar mucha más facilidad para posicionar el lente. Yo les voy a decir por qué. Y también, si es que hay un hilio subluxado, podemos hacer una fijación del saco a la esclera, si tenemos un buen saco capsular. Entonces, en el esquema de la derecha vemos el lente que está posicionado en el saco capsular. Y ahí es donde no molesta nada. Esto, es un caso del doctor Donoso, que el otro día nos presentó en la jornada de cirugía de catarata y cirugía refractiva, y que me lo prestó para poder presentarlo con ustedes y para también identificar algunos puntos que son muy importantes. En este caso se trata de un astigmatismo por perlas de Schmidt, un paciente de sexo femenino que consultó en 2019, que
había tenido una cirugía de una ACC más lío en ambos ojos por hipermetropía. Ya tenía esta refracción, que la refracción previa a la ACC, un más 6,25, o sea, un más 5,25, más 6,25. Luego, en octubre del mismo año, control de 2 meses posoperado, vemos que presenta una refracción de menos 0,25 y más 0,75, ¿ya? Y posteriormente, el 2022, consulta nuevamente por mala visión hace 2 meses en el ojo derecho. Vemos el ojo derecho, su refracción, y tiene un cilindro de menos 3,25 a 54. O sea, el lente se había rotado y además, y estaba mal posicionado. ¿Ya? A la biomicroscopía se ve y que lo vemos acá en la fotografía, una opacidad capsular, y también la óptica estaba fuera del saco, se encontraba hacia inferior, con el lente intraocular inclinado. Entonces, en este caso, se hizo también imágenes que nos muestran que el lente está descentrado, ¿ya? Y en la imagen de la izquierda y en la derecha, bueno, había un video que... no sé. Ahí hay un video en donde se visualizan las perlas, se realizó una cirugía donde se limpió el lente, se sacaron en el fondo, se eliminaron estas perlas, ¿ya? Y se volvió a posicionar el mismo lente que tenía el paciente previamente, pero dentro del saco cápsula, ¿ya? Y posteriormente, en la imagen de abajo, a la derecha, vemos que el lente está centrado en el eje, está limpio, ¿ya? Y tiene una refracción de menos 0,25 esfera con menos 0,25 cilindro a 30 y una visión de 1,2. Entonces, esto nos permite tener en cuenta que los pacientes, o sea, que más que los pacientes, el cirujano debe ser importante el tamaño de la rexis, ya para que el lente se pueda ubicar bien, elegir bien el tipo de lente intraocular para disminuir la OCP en el fondo. Una pregunta, Fernanda, ¿cuántos meses después de la cirugía apareció esto? Años, como Un 2 año, años, un par de sí, años. como 2 años, sí. ¿Y el otro, solo la óptica estaba fuera del saco? En el La otro óptica. caso, en el caso del doctor Contreras, sí. En el caso del doctor Donoso, No estaba, la óptica estaba bien, solo que estaba estaba solo óptica. limpiado, ¿no? Ya. Y rotado porque el eje no estaba donde tenía que estar. ¿Tiene un tórico que había agotado? Sí, Ah, ya. También, otra alternativa, cuando tenemos un soporte adecuado, es el lente intraocular en el surco. ¿Qué opciones tenemos? Si tenemos un buen sostén capsular, podemos también reposicionarlo o rotarlo. Y si no tenemos un sostén capsular adecuado, podemos hacer si es que se encuentra el lío luxado. Ya, lo otro que es importante y que nos ha pasado, sobre todo a los becados que tenemos más RCP muchas veces, o que perdemos este soporte, o sea, perdemos la cápsula posterior, es que cuando nosotros implantamos el lente intraocular en el sulcus, tenemos que cambiar o adecuar la potencia del lente. Y esto es como la regla del 9, ya que cuando tiene el lente una dioptría en el saco de más 9 o menos, no hay que hacer ajuste en el sulcus. ¿Ya? Si tiene entre 9,5 a 17, hay que restar 0,5. Entre 28 y 17,5, restar 1. Y si es entre más 28,5 y 34, hay que restar 1,5. ¿Ya? Eso es súper importante. Ojalá en el celular tenerlo siempre para recordar. Acá vemos la imagen inferior, un lente que está correctamente en el sur. Entonces, ¿qué es lo importante de este lente de 3 piezas? Que es un lente que está diseñado tanto para el saco como para el sulcus. Ya le adiciona una aberración esférica de más 0,2 micras, ya es monofocal, es refractivo, como acá aparece,
tiene una angulación de 10 grados. Esto es importante al momento de colocar el lente intraocular para que quede bien puesto, porque si queda al revés, en el fondo podemos ir generando un bloqueo pupilar. Acá les voy a explicar brevemente cómo colocar un lente de 3 piezas o algunos tips que nos han dado y que son importantes al momento de realizar. El lente de 3 piezas, la mayoría de las veces, o en casi todas, se coloca con un inyector Monax 3, que puede ser, como les digo, en el surco o en el SAR. Este lente tiene la óptica y las ópticas que son mucho más delgaditas y de otro material. Hay que evitar la S de stupid, que así nos enseñaron, porque el lente se debe colocar como un 7 en el fondo, ya con la óptica superior, por decirlo de alguna forma, en el surco primero que vaya formando un 7 y la óptica inferior que quede en el surco o en la cápsula hacia inferior, no, hasta supero temporal, por ejemplo, si un ojo izquierdo. ¿Ya? El giro del inyector tiene que ser contrarreloj y esto es relativo. Algunos suturan la incisión para mantener la cámara anterior más estable y se puede continuar con 2 parasíntesis, pero también he visto que a veces no suturan la incisión. Ya se puede realizar con el Catrix B, que tiene una incisión de 3.2, donde la óptica, como se ve en la imagen inferior derecha, queda anclada a como un ganchito que tiene atrás el inyector. Y el Catrix C con una incisión de 2,75, ahí la óptica inferior no es necesario que vaya anclada a alguna parte del inyector, sino que queda como colgada. Ya. Y esto es, usted no lo haga, que nunca se debe implantar un lente intraocular acrílico monopieza en el surco. ¿Por qué? Porque están diseñados únicamente para colocarse en el saco. Tanto las ópticas como la óptica del lío acrílico son del mismo grosor, por decirlo de alguna forma, y el roce o el frote con la cara posterior del iris puede llevar a un síndrome de UGH. Este lío es plano, no está angulado como el lente de 3 piezas, y los bordes cuadrados de la óptica van a contribuir también al frote con el iris. Y podrían desencadenar, acá se vio, por ejemplo, en este estudio, que los lentes de una pieza, monopieza, anclados al sulcus, luego de una RCP, tenían muchas complicaciones, como por ejemplo dispersión pigmentaria, descentrado del lente intraocular, defectos de transiluminación del iris y también precipitados queráticos pigmentados. En lo que respecta al síndrome de UGH, que es uveitis, glaucoma y fema, es una complicación que es poco frecuente en la cirugía de catarata y se debe al roce que ejerce el lente intraocular con el tejido uveal, tanto el iris como el cuerpo ciliar, o también otras estructuras del ámbito iridocorneal. El irido monopieza es más frecuentemente hallado, por decirlo de alguna forma, en la cámara anterior, en el sulcus o en el saco capsular, pero de una forma asimétrica. Tiene un cuadro clínico bastante amplio, como les decía, defectos de transiluminación iridiana, uveitis, microifema o ifema, hemorragia vítrea, edema macular, glaucoma, todo eso en el fondo dependiendo de el roce que se esté provocando y también el tiempo de evolución. Para eso es importante realizar una VM, como les decía, identificar exactamente la posición del lente intraocular, como en las imágenes de abajo, y dentro del tratamiento médico están los corticoides para disminuir la inflamación que genera este roce, hipotensores en el caso de afectación y de obstrucción del trabéculo, y cicloplégicos también con el objetivo de disminuir el y el dolor. El tratamiento quirúrgico, la mayor parte de las veces, es un intercambio o un reposicionamiento del lente intraocular. Entonces, finalmente, si no tenemos un soporte adecuado, tenemos que ver si tenemos un soporte reparable. El soporte capsular intraoperatorio
está determinado o nos ayuda son los retractores capsulares, que a veces usan los de iris, he visto que usan los de iris como retractores capsulares, pero existen los retractores propiamente de la cápsula, que van al fondo del ecuador del saco capsular y ayudan en el fondo a mantener este soporte capsular. Otro soporte sonular definitivo son los anillos endocapsulares y otros segmentos endocapsulares. Si tienen una debilidad o una diálisis sonular menor a 120 grados, basta con el anillo endocapsular como un soporte definitivo, que es el anillo que vemos acá, a la derecha, arriba, y que hay en distintos tamaños. También hay un Morcher 13, que es como el más frecuente, que tiene el anillo no es simétrico, sino que va como una patita antes de la otra. Lo importante es que estas herramientas las podamos utilizar lo más tarde posible sin que sea demasiado tarde. También, si es que tenemos una debilidad sonular o una diálisis mayor a 120 grados, necesitamos elementos de fijación escleral, como es el anillo de Chioni, el primero que sea a la izquierda abajo, el segmento de Amer o el anillo modificado de Malou. Esos se pueden ir combinando y ir reparando esta cápsula, este soporte capsular. ¿Ya? Acá vemos que en algunos casos, en algunos estudios, se ha visto que la conducta por parte del cirujano en pacientes que tienen PECs, sin necesariamente que tengan una diálisis sonular o una debilidad sonular identificada, colocan igual anillos endocapsulares, ¿ya? Eso, en este estudio se vio que solamente en pacientes con PECs mostraba cierta protección contra la luxación del lío en el saco. ¿Ya? Eso es una tendencia que se ha tomado también en algunos. Y también las suturas en el segmento anterior. Eso está, primero se usó el Prolene 10.0 o 9.0, pero se ha visto, y también acá hay algunos estudios que muestran la degradación del material de la sutura y con el tiempo llevan igual a una luxación del lente intraocular. Entonces se ha dejado un poco de usar, mientras que se ha reemplazado por el Gore-Tex, que también es una sutura que se manipula a través de esclerotomía 23G o 25G, que no se degrada, que es más resistente y que lo que sí, los nudos deben quedar enterrados en la esclera y que duran mucho más. Ahora, si no tenemos soporte capsular, las distintas opciones que les voy a mostrar son las más frecuentes que se utilizan. El lente intraocular en cámara anterior, lente de fijación iridiana y el lente de fijación escleral. El lente intraocular de cámara anterior, están todos estos modelos de la derecha, ya tanto de Alcon como de Bausch & Lomb, y nos muestran, por ejemplo, ya están como un poco en desuso. Si bien en marzo, por ejemplo, se envió un documento donde se mencionaba la discontinuidad del lente de cámara anterior MTA4U0, ya a la clínica que llegó. Entonces ya están un poco menos disponibles y se ha visto que tienen bastantes complicaciones como uveitis crónica, glaucoma, disminución de las células endoteliales, pueden tener sinergias anteriores, ¿ya? Entonces, si bien a algunos les gusta usarlo, no están tan a la moda. Otro tipo de lente intraocular es de fijación iridiana, ¿ya? Otro soporte capsular. Acá tenemos el Artisan retropupilar con fijación al iris, que en el fondo el lente que lo vemos en la imagen B tiene unos ganchitos que se unen ahí, pero se pueden abrir en el fondo, son como dos tapitas, por decirlo de alguna forma. Entonces eso se coloca por debajo del iris y se ancla el iris como haciendo una pinza por debajo. También
se ha visto, son pequeños estudios, sí, series de casos de pocos pacientes, que se ha visto que en miopías extremadamente altas, para la corrección de la faquia o de luxación del lente intraocular, tienen buen pronóstico. Y dentro de las complicaciones, sí, tenemos la dispersión pigmentaria, porque va a haber roce igual, y edema macular recurrente. Otra opción es el lente con fijación escleral con la técnica Yaman, del doctor Chin Yaman. Entonces, vemos acá. Entonces, vemos acá un poco cómo se inicia. O sea, la ventaja que tiene primero que todo es la poca manipulación de la conjuntiva. Y la desventaja es que son solamente 2 puntos de fijación. Entonces, tiene mayor riesgo de tiempo. Ya en el esquema superior a la derecha vemos cómo se realizan las incisiones esclerales para hacer los túneles esclerales. Y en el video, que no lo puedo reproducir ahora, no sé por qué, vemos cómo se va colocando el lente por, o sea, se inserta primero, se hace una incisión principal y 2 paracentesis, y ahí se inserta el lente, y también estas 2 incisiones esclerales que se hacen, se coloca o se inserta una aguja que puede ser de 23-25G, y se va a la cámara posterior, y ahí se captura con la aguja y la áptica del lente, se captura esa áptica. Entonces después sale, la sacamos por este túnel escleral y por el otro que hicimos, por los dos, las 2 ápticas, y ahí después se cauteriza los extremos de las ápticas y se deja lo más enterrado posible como un honguito, en el fondo dejándole a la sutura como un honguito. Se tiene que utilizar el estabilizador de cámara también para que pueda resultar lo mejor posible. También está el lente intraocular con fijación escleral usando Gore-Tex, ¿ya? Y el Cow-Hips, que en el fondo es como la rienda de rodeo, que se utiliza esta técnica con lentes que son más grandes, que no están disponibles en Chile, ¿ya? Y también se hace un túnel escleral, pero queda como un nudo doble, ¿ya? Y que también nos sirve y se puede hacer, a veces tienen 2 o 4 puntos de fijación, hace como un nudo más resistente. Y finalmente están los lentes intraoculares con fijación escleral, en donde utilizamos el Lion Micropure, que es monofocal, es hidrofóbico, es precargado, y también se puede utilizar para anclarlo con Gore-Tex o ProLens 6.0, que es la técnica que muestra el doctor Canabrava. Lo bueno es que tiene 4 puntos de fijación, también se usan agujas de 23 y 25G, y la incisión de 2.4 y 2.7. Eso también es súper bueno porque es como la incisión de la cirugía normal, ¿ya? No se tiene que agrandar tanto la incisión, ¿ya? Y también tenía un video. Entonces aquí lo vamos a ir. Lo vamos a ir adelantando un poco. Pero se inserta ahí el lío, el Micropure, ¿ya? Y tenemos ya la aguja adentro. Esta incisión igual se hacen a 2 milímetros del limbo. Entonces vamos introduciendo el ProLens, ¿ya? Y también se puede hacer con Gore-Tex. Y lo metemos por una áptica y después por la otra, y lo anclamos, y después hacemos lo mismo al otro lado. ¿Ya? Siempre es importante, cuando nosotros vamos a intercambiar un lente intraocular, que, por ejemplo, en el mismo caso que nosotros vimos, tenía una RCP previa, es importante realizar una vitrectomía anterior adecuada, ojalá usar Kenalog, y para identificar que no haya vitreo, y en el fondo que eso nos pueda complicar posteriormente más la cirugía. ¿Ya? Entonces ahí queda anclado en 4 puntos. Entonces el Micropure nos sirve harto en ese caso.
Entonces, aquí quedó nuestro caso, porque nos desviamos un poco, ¿ya? Ahora lo vamos y les voy a comentar qué es lo que pasó. Lo que nosotros vimos en los exámenes del paciente es que estaba la áptica en el surco y las ópticas, no, o sea, las ápticas en el surco estaban en contacto con el iris, ¿ya? La capa interna del iris, ya estaba en contacto, estaba rozando, si bien no aumentó considerablemente la presión intraocular, pero sí ya se estaban produciendo algunos daños. Se explantó este lío monopieza que estaba en el surco, tenía una RCP, se realizó vitrectomía anterior e implante de un lío MA60C, que es el más frecuente que nosotros utilizamos en el surco. Y 2 meses más o menos después de la cirugía, tenía una agudeza visual en el ojo izquierdo de 1 parcial, lo cual también es muy bueno. Y acá vemos la cirugía del doctor Contreras, que es quien estaba a cargo de este caso, que es su caso, y ahí vemos en el fondo la instalación de los ganchitos para ayudarnos también a ver mejor. Ya, harto viscoelástico. Se cortó el lente como un Pac-Man. Y ahí se cortó en las 2 mitades, o casi ahí igual forma un Pac-Man. Se abrió un poquitito más la incisión, ya se amplió la incisión, era un cuchillo de 2/4 y se amplió la incisión y ahí se sacó el monopieza. ¿Ya? Y después se realizó la vitrectomía anterior. ¿Ya? Ahí muy bien. Ay. La vitrectomía anterior. Y después también harto viscoelástico, se colocó en un cartridge al parecer tipo B, ahí se colocó el lente intraocular con el 7, no con la S de estúpido, y salió todo perfecto. ¿Ya? Y ahí pudimos dejar, o sea, pudo dejar el lente bien posicionado, mejorando la refracción del paciente y la calidad de la visión. Y ese es el final del caso, que salió súper satisfactorio, y comentarles un poquito qué hacer frente a esta situación. Muchas gracias. Excelente. Bien, gracias Fernanda por la presentación. Un poco el resumen del caso, me acuerdo que lo vimos junto con el doctor González, un paciente que había llegado y estaba súper insatisfecho por su visión de lejos. Estaba miope de ese ojo y estaba súper insatisfecho por la visión de lejos que tenía. Entonces lo vimos en conjunto con el doc. Y claro, lo que sorprendía al examinarlo era un paciente que ustedes se fijaron que se ocuparon ganchos de iris, un paciente que tenía un iris floppy, dilataba poco, tomaba, si uno le hace un par de preguntas, tomaba, digamos, tamsulosina. Entonces uno ya suponía que era una catarata probablemente densa, tenía un ojo hundido, dilataba mal, y el paciente, el resultado de esa cirugía extrasistema había sido un resultado miópico. Y uno lo examinaba y lo primero que llamaba la atención era este rasgo que se veía una RCP, dilataba muy mal, entonces no lográbamos ver cómo estaban las ápticas, pero pareciera ser, digamos, si uno miraba bien con detalle, que las ápticas se insinuaban bajo el iris. Uno ve el antecedente del paciente y traía su lente monopieza y estaba descrito que tenía una RCP. Y cuando uno miraba el master previo, el lente estaba calculado en esa potencia para el saco y había sido el mismo lente implantado al surco. Lo vimos con VM, como mostramos, y la VM mostraba lo mismo. El fondo nos ratificó que era un lente monopieza al surco, había una RCP con ese resultado refractivo que tenía ahí el paciente. Entonces, en realidad no era tanto una sorpresa refractiva, sino que más bien había sido este lente que estaba mal posicionado. Así que lo conversamos con el paciente. Ahí la otra moraleja es siempre, para los residentes sobre todo, conversar las complicaciones. El paciente no tenía idea de lo que le había ocurrido, no tenía idea de lo que era una ruptura de cápsula, no tenía idea de nada de lo que había ocurrido. Y bueno, lo adecuado en este caso era efectivamente hacer un intercambio de lente
calcular un lente, digamos, al surco con la potencia adecuada. Lo que vimos es que, claro, al retirar el lente monopieza, nos dimos cuenta que había algo de vitro en cámara anterior, que no era mucha la cantidad, el paciente dilataba mal, así que la cirugía nos dimos cuenta, hicimos la vitrectomía, que tampoco se había hecho previamente, y posicionamos el lente, digamos, 3 piezas, el paciente está con muy buena visión de lejos, que es lo que le importaba, mucho más contento, un paciente bien jodido. Así que ese era más o menos el resumen del caso, que estaba bien documentado con cirugía, con ecografía, así que siempre la moraleja aquí es, bueno, contar, digamos, lo que ocurre en la cirugía, complicaciones, a todos nos puede pasar, es lo mismo que yo le digo a los pacientes, pero es importante manejarlo junto al paciente y no tratar de ocultarlo y de un poco hacer vista corta a lo que está ocurriendo, porque los pacientes tienen derecho a saber obviamente lo que ha ocurrido. Y bueno, después del punto de vista más técnico, algunas cosas importantes que mencionó Fernanda y que también les quería contar a todos, es que estamos trabajando en tener disponibilidad de todo lo que se ha mostrado para el manejo de algunos de estos casos. Eh, por ejemplo, los ganchos capsulares, estoy hablando de inestabilidad sonular, es algo que no teníamos disponible, que prontamente ya vamos a tener para todos los casos complejos. Ganchos capsulares, yo sé que en algunos casos se ocupan los ganchos de iris como de cápsula, pero lo correcto, digamos, es que sean ganchos capsulares, o los ganchos de iris pueden, digamos, producir lesiones en la cápsula, rasgarla en vez de ayudar. Y los otros, que son los anillos endocapsulares y anillos de Choni, también vamos a tener en distintos diámetros para poder manejar todos estos casos. Y lo último, respecto al lente de cámara anterior, si bien es cierto, Alcon detuvo la producción de este tipo de lentes, vamos a tener también un stock disponible con lentes de 3 piezas de otra compañía que distribuye Optomed. Así que vamos a tener, o sea, si bien Alcon no los tiene, pero vamos a tener en stock disponibles para casos complejos estos lentes de soporte angular, digamos, para los casos complejos, que también es una opción, sobre todo en pacientes más añosos, etc. Así que eso básicamente queríamos comentar. La palabra a los que quieran comentar algo. Oye, pido la palabra. No. No, yo quería felicitar a Fernanda, la verdad que muy completa la presentación. Hay muchas opciones para solucionar los problemas y bueno, hay que saber cuál es la indicación de cada cual. Y como ha recalcado Fernanda y como muy bien demuestra la resolución de este caso, el diagnóstico es muy importante para una solución adecuada. Yo creo que la solución de este caso realmente es impactante, la visión con que quedó un paciente que evidentemente estaba muy insatisfecho. Así que felicitaciones. Ahora, quisiera proponer, no sé quién está, tú estás a cargo del Congreso, Andrea, ¿o no? ¿Quién está a cargo del Congreso? Yo estoy viendo la parte, claro, de polo anterior. Esto Claro, porque claro. mira, Andrés Aquebeque tiene mucha experiencia con la técnica de Yamane. A mí me tocó operar a un paciente con él Ujú. y la verdad que veíamos que la técnica de Yamane tiene su buena popularidad, es decir, no es una técnica fácil, pero a lo mejor se podría hacer un pequeño cursito ahí de la técnica de Yamane, porque tiene unos tips que son muy importantes. O sea, sin el manejo de esos tips es difícil que quede bien. No sé, quería proponerlo. A lo mejor se puede hacer un curso de la técnica de Yamane, Ujú. que sea así, puede ser pagado incluso. Yo creo que puede atraer bastante gente. Así que bueno, felicitarlo, muy bien resuelto el caso y qué bueno que lo hayan revisado, un tema tan yo diría casi muy frecuente. Siempre estamos viendo problemas de los lentes intraoculares. Sí, acojo la propuesta, Doc, de proponer algunos, podría ser algún tipo de huelga ahí con algún laboratorio que nos ayude a tener algunos modelos y poder hacer técnica Yamané. La técnica Canabrava que mostró Fernando también es bastante útil. Con los problemas se pueden enganchar en asa, queda mucho más estable y no tiene este problema del tilt que a veces pasa con el Yamané también. Nadia. Hola, sí, tengo una pregunta.
¿Qué nos sugieren, por ejemplo, si encontramos un paciente asintomático y sin clínica de nada, ni hipertensión, ni dispersión pigmentaria, ni transiluminación iridiana, pero que tenga un monofocal en el surco? ¿Monopieza? O sea, perdón, un monopieza. Eso. No Eh, tiene síntomas, pero por ejemplo se operó hace poco, 3 meses, 4 meses, y encontramos que está mal posicionado. ¿Controlar o cambiar antes de que tenga síntomas? o sea, ese fue un poco el caso que se mostró. El caso que se mostró fue un poco eso lo que tú estás contando. El paciente más bien tenía síntomas, más bien el síntoma principal era el resultado refractivo que más le molestaba. Pero Claro, pero no, que no, o sea, no le molesta nada, ni una cosa, ni siquiera refractivo. es que claro, ahí lo correcto, estrictamente lo correcto es hacer el intercambio de lentes. O sea, si tú tenías un RCP y tal lente en monopieza, es Claro. mucho mejor haberlo, digamos, en mi opinión, no haber puesto el lente. O sea, no es lo correcto. Y haber tenido un lente de 3 piezas y en un segundo momento implantar el lente. Eso hubiese sido el manejo inicial. Ese es como el concepto. Sí, yo también creo una cosita. Oye, muy buena la presentación, bueno, tremendamente completa y abarcó todo. Con respecto a eso, interesante, muy interesante la posición es cuando no hay síntomas, ni hay inflamación, ni subida de presión, ni nada. Pero tal como dice Andrés, estrictamente hablando, hay que hacer intercambio con un lente de 3 piezas. Sí, uno puede estar atento, el paciente no lo va a entender y apenas hay algún síntoma o signo, hacerlo, pero hay que advertirle que eso no es lo que corresponde. Tal cual. Tal cual. Ahora, con respecto al Yamane, han habido una evolución tremenda de los lentes fijados esclera. Hoy en día no hay discusión de que el Yamane la lleva. ¿Ah? El Yamane es la técnica, creo yo, más fácil, más simple, más demostrada y con mejor pronóstico a mediano plazo, porque a largo plazo todavía no tenemos. Y respecto a eso, André, hay un lente específico, hay un lente específico de size que es mucho mejor, Se te lucía, sí. de lucir así, por la curvatura de la asa, y además otro detalle es que la aguja tiene que ser de un lumen, digamos, un diámetro total pequeño y con un lumen adecuado al asa de ese lente. Y eso es muy importante y esa aguja entiendo que la tenemos acá. Exactamente. Son ultra thin wall y las tenemos disponibles para técnicas Yamane. Ahora hay un curso que hace la doctora Mejía con el doctor Torres, que tiene mucha experiencia en la UTO, y ellos están haciendo un curso más o menos regular, ahí en el hospital, en el curso de formación, etcétera. Sí. Yo he probado el último tiempo la técnica esta de Canabrava que les contaba, que mostró Fernanda, que se ocupa el Isopure o el Micropure, que tiene estas 4 orejitas, y se hacen incisiones transfixiantes como si fuera un Yamane, y se extrae por ahí, digamos, las asas de problema. Entonces queda un lente con 4 puntos de apoyo, no con 2 como el Yamane. Eso permite que el tilt del lente sea mucho menos, que es mucho más fijo, es un lente grande, digamos, y permite hacer el flange en los 4 extremos, entonces tampoco necesita cerrar, etcétera. Y generalmente se puede hacer con un problema grueso, problema 6.0, obviamente vendiendo el caso. El otro día hicimos un caso de un paciente joven, lo usamos Gorotex, pero es distinto porque hay que hacer la incisión un poco más grande, ir a buscarla con las pinzas, no es tan asfixiante como el flange que se ocupa como el Yamane. Es un poco una mezcla, pero queda bastante bien también. No sé si hay algún otro comentario. ¿No? Bueno, sí, yo. Gonzalo. Porque hicimos ese que hablaste, el último en Calatrava que hicimos juntos, hicimos algunos juntos. La verdad es que me parece una técnica más consistente que la del Yamane, que tiene sus dificultades propias. Es decir, uno la ve muy fácil, pero a la hora de hacerla, el lente a veces normalmente puede quedar tilteado. No es una técnica fácil. Em, y sin embargo, la Calatrava tiene los problemas de que si tú no eres ordenado con los hilos, la verdad es que te queda una majamama de hilos dentro y que a la hora de enterrar los nudos y de apretarlos, evidentemente si están torcidos o si quedan unos por sobre el otro, igual se te tiltea el lente. Es decir, todo tiene sus dificultades.
Quería además felicitar a Fernanda, muy extenso, todo bien completo. Y algunas cosas que me quedaron así en la cabeza. Una es, efectivamente, el paciente tiene la sensación de que ve el lente después de la FACO. No es poco, no es infrecuente que te diga, doctor, veo unos bordes por el lado. Y los ven a veces los primeros meses. Normalmente eso yo puedo asegurar que le ha pasado a casi todo, porque el paciente lo refiere y al principio de forma muy preocupada. Y después, claro, después dejan de verlo. Ahora, una de las cosas que lo mencionaste a la pasada, que es digamos, uno termina cambiando los lentes, sobre todo cuando hay complicaciones, pero, y complicaciones que pueden ser incluso del punto de vista refractivo o complicaciones del punto de vista de la técnica intraoperatoria. Sin embargo, hay eh, una enfermedad como es la pseudofoliación, que la verdad es que a veces uno no le da la importancia que tiene. Y que es muy prevalente. El otro día con Andrés también estaba hablando de eso mismo. Motivó que fuera yo a buscar las prevalencias de todo eso. Y la verdad es que es multifactorial y los estudios van desde del que toma mucho café, del que mucho exposición a la luz solar. Sin embargo, lo que es consistente en los estudios es que normalmente la prevalencia aumenta, que puede ser de un orden del 0,3 hasta el 18%, y aumenta con la edad. Entonces, muchas veces en estas pseudofoliaciones, uno puede poner anillos. Sin embargo, los ojos, ¿no es cierto? Todos estos movimientos sacádicos que se producen en la noche, también van soltando aún más el saco, y que tiene el peso del anillo más el del lente, y que hay veces que terminan subluxados de igual forma. Entonces, hay algunas técnicas descritas y que se han sugerido, como es en aquellos pseudofoliaciones, poner directamente el lente en el sulco y abotonado en la rexi. Bueno, la verdad es que yo no lo hago habitualmente así, aunque está descrito, pero la pseudofoliación es un gran enemigo que termina en este tipo de cosas, que ya sea subluxando o provocando estas facodonesis horrorosas a veces, que uno se asusta mucho. Y bueno, además que la pseudofoliación es eh, la causa más importante de glaucoma de ángulo abierto, digamos. Es decir, el glaucoma pseudofoliativo se asocia y se acompaña a este tipo de enfermedades. Es para tenerlos en cuenta normalmente, que uno a veces lo ve y no le hace mucho caso. Yo quería hacer un comentario. Digo, sí. También me sumo a las felicitaciones para la doctora. Es un tema súper largo y ella lo abordó bastante bien, y eso denota harto trabajo, así que felicitaciones. Dos cosas muy cortas. Uno, una vez yo vi una presentación que se llamaba 17 o 18 tips, los 18 perlas para la técnica de Yamane. Y me di cuenta viendo la presentación que cada una de esas perlas era súper necesaria. Entonces, efectivamente es una técnica bien, bien difícil. ¿Ah? Y como decía, no sé quién, el doctor Taborga, creo, se ve fácil, pero cuando uno la hace no es nada de fácil. Y ya dos cosas que se han mencionado que a mí me ha tocado ver y que son críticas es, uno, el lente. Es muy importante el material de la áptica del PMA del Lucía, que es más maleable y tiene más memoria, no se quiebra, y eso es crítico. Tener un lente quebrado dentro del ojo en esa cirugía que me ha tocado una áptica es horroroso. Y dos, la aguja, que es fundamental que sea de pared delgada. Y lo otro que se mencionó sobre los anillos en la pseudofoliación, hay una duda ahí si es que el peso del anillo contribuye a una luxación más precoz. Yo no lo sé. ¿Ah? Lo que sí sé es que cuando uno se encuentra a estos pacientes con anillos, es un agrado poder suturarlos, porque uno puede hacer la técnica del lazo muy fácil y lo puede hacer en 3 puntos. Entonces el lente queda estabilizado, no queda tilteado. Si uno lo hace en dos, uno hace un lazo en 3 puntos y el lente queda fijo y no queda, y digamos que no hay ningún problema. Entonces, mi duda es si es que uno acelera la luxación del complejo poniendo un anillo o no, pero cuando uno se encuentra a estos pacientes con anillo, es un agrado poder tratarlo.
Sí, bueno, para recoger la última, lo que decía Nico, está la duda, o sea, Fernanda mostró un resultado que era a favor, hay otros estudios que muestran que no, que en realidad, digamos, implantar un anillo endocapsular tendría la misma tasa de subluxación que no se hubiese implantado, pero claro, lo que decía Nico ahí que lo mismo que quería comentar, que en el fondo cuando uno se encuentra con el anillo es un agrado porque es mucho más fácil ir a fijar el complejo completo, digamos, o sea, está el saco, está el anillo, es mucho más fácil o más cómodo ir a suturarlo. Eh, pero claro, está la duda si es que uno lo aceleró con el propio anillo. En realidad, cuando se compararon ese trabajo, se comparaba el otro trabajo con anillos como los que tú mostraste de Choni, que tiene este eyelet que lo fijaba en esclera. Claramente ahí la subluxación era menor, o sea, en el fondo, obviamente porque tienes un anillo fijado a esclera de un soporte externo que te permite que obviamente todo el complejo no se subluxe. Eh, pero claro, el anillo por sí solo, a pesar de que hay resultados como controversiales, no está claro si es que podría prevenir o no. Mi impresión es que no va a ayudar porque solo da tensión interna, mientras que la zona en la que está un poco externa va a estar sometida al mismo estrés. Así que, pero sí es mucho mejor, digamos, volver a suturar el complejo completo. Así que bien, creo que estamos por hoy. Agradezco a todos participado en la presentación. Fernanda, de nuevo, la felicito. Muy buena presentación. Andrés, ¿Sí? que me quedó la sensación de que no se respondió adecuadamente la pregunta que hizo la becada, ¿Mm? que, o se tocó así bien tangencialmente, porque ella fue bien concreta en la pregunta. Un paciente como el que tú presentaste, aunque sea incómodo refractivamente, pero asintomático y sin ningún otro condición que tú veas que se pueda favorecer un aumento, ya sea en el roce, sino que este lente mal elegido, ¿no es cierto?, frente a la rotura de la cápsula, sin tener el backup, ¿no es cierto?, del lente, y se hace uso y se pone en el surco. Sin embargo, no produce mayor inflamación. El paciente, imaginémonos que tiene alguna incomodidad refractiva porque el lente quedó mal calculado, ya que se puso, no fue en el saco, sino que anterior, pero no tiene ningún otro más. Yo personalmente, la respuesta que le habría dado a ella que no estoy de acuerdo con un poco con lo que dijeron ustedes, que en rigor hay que cambiarlo. Yo creo que no hay que hacer nada. Yo creo que a ese paciente, yo creo que lo más prudente es controlar y ver. Incluso a veces cuando uno es joven tiene una compulsión quirúrgica de dejarlo perfecto y que ese paciente tenga algún delta refractivo, le digo simplemente, yo le hago, ¿no es cierto?, la psicoterapia necesaria como para que se ponga un lente al aire y que compense el residual que quedó. Y voy viendo, le explico que hay un lente mal puesto y que tengo que ver a largo plazo si ese lente amerita ser cambiado o no. Pero esa sería mi respuesta. Yo no sé cuál sería la que de aquí, de esta reunión, debe salir. ¿Qué crees tú? ¿Que hay que cambiarlo? ¿Hay que cambiarlo a priori? O sea, por el solo hecho de que esté ahí, ¿ya debe ser cambiado o debe ser analizado, visto en su contexto y controlado y el día de mañana hecho lo que es? ¿Qué opinión te merece? O sea, la respuesta que se dio es un poco lo que se mostró en la reunión. Este paciente está incómodo refractivamente, pero con un lento y medio él llegaba a hacer 8 parcial. O sea, la motivación principal no era la parte refractiva para hacer intercambio de lente en este caso. La motivación principal de la indicación del recambio de lente, como se mostró, fue efectivamente porque es una mala indicación tener un lente monopieza al surco. Y el paciente no tenía otras molestias, no tenía hipertensión, no tenía uveitis, no tenía edema macular, no tenía otras complicaciones. O sea, el caso que se preguntó que tú comentas es lo mismo que se expuso, y se expuso precisamente para comentar que, aunque no tenga esas otras complicaciones, lo que amerita en esos casos es efectivamente recambiarlo, porque eh, es la buena praxis. O sea, en el fondo, aunque no tenga otro tipo de complicaciones, como son de le dejamos la silicona para siempre, aunque no tenga complicaciones, lo estás viendo ahora, pero las va a desarrollar en su momento, lo más seguro es que aquí las va a desarrollar igual. Esté o no esté contigo, cuando, digamos, desarrolle esas complicaciones, fue una O mala sea, indicación, fue lo someter a correcto. un ¿no crees que someter a un paciente que ya tuvo una complicación intraoperatoria, someterlo al riesgo adicional de una cirugía adicional por un tema refractivo, no lo consideras quizás un poco, no voy a decir que imprudente, pero quizás Y no un solo poquito refractivo, pasado de rosca?
Es que no es solo refractivo. O sea, la indicación, la principal motivación no es refractiva. Es la mala indicación del lente. Que no está generando problemas. Exactamente. Y entonces, ¿para qué hacerlo? Si mientras no genere problemas, uno puede evaluar eso. En un paciente comprometido previamente por una mala cirugía. Estamos hablando de que ese paciente ya sufrió un percance quirúrgico. Con todo lo que significa, con el tema endotelial, de recuento, con el tema vítreo, de tracciones indebidas. Es decir, estamos frente a un paciente que no fue fácil. Por lo tanto, evidentemente estuvo mal hecha la elección y la decisión. De eso no hay duda. Pero una vez estado ya viendo ex post, ¿no es cierto? ¿No crees tú que se podría haber eh, merecido un O sea, control? cada uno puede tener, digamos, o sea, cada uno puede tener el manejo que a uno más le adecue y con el que uno se sienta más cómodo. O sea, si uno se siente cómodo con ese tipo de lente, con ese paciente y controlar a largo plazo, ahí depende de cada uno y cómo lo quiera abordar. Pero estrictamente no hay ninguna razón para, digamos, pasar por alto eso. O sea, no, ninguna. Eso creo. Ahí había unas manos, parece. Mm. No sé si Atkinson quería comentar algo. Sí, muy buena la presentación para Fernanda. Felicitaciones a todo el equipo, especialmente también a Andrés. Me invitó a la cirugía, excelente manejo. Yo lo veo como la catarata, estimado doctor González. ¿Qué es más fácil realizar la catarata? ¿En una catarata blanda o una catarata dura? Lo mismo, ya sabemos que este paciente va sí o sí, indiscutiblemente, a hacer algún trastorno por la mala colocación del lente. ¿Qué es mejor hacerlo? ¿Lo más rápido posible o tardíamente cuando está más complicado y sobre todo más pegado ese lente ahí? Ese es el concepto que yo manejo. Entre más rápido lo haga, como la catarata más blanda, me será más fácil sacarla que cuando tenga una complicación. Sí. Bien, dejamos todo hasta acá. Muchas gracias a todos. Gracias por participar. Un poco extenso. Que estén muy bien. Buena semana.